Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Hoy iniciaremos nuestra nueva experiencia de aprendizaje número 4, que lleva por título Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Este proyecto se desarrollará en 5 semanas. Hoy iniciaremos nuestra primera actividad, titulada ¿Cómo transformamos las fuentes de energía renovables para que todos los peruanos tengamos acceso a ella? Trabajaremos la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Recuerda que el producto de esta experiencia de aprendizaje es una narración de un día en el país que anhelamos, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, entre ellos los referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a redes de desagüe y electricidad. El propósito del proyecto es identificar los retos que enfrenta el Estado y los ciudadanos para lograr un país con justicia, equidad y respeto a los derechos de todos. El reto del proyecto es responder a la pregunta: ¿cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Y como evidencia dentro de la asignatura, elaborarás un cuadro comparativo de las energías renovables y no renovables, identificando las ventajas y desventajas de cada energía. Antes de iniciar, recuerda que debemos tomar en cuenta estos 2 criterios de evaluación. El primero, expliqué las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. Para ello, interrelacioné conceptos, datos, evidencias que expresé con mis propias palabras. Y el segundo criterio, argumenté la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Bien, queridos estudiantes, llegó el momento de hacer la revisión de la situación significativa. Los estudiantes de primero de secundaria dialogan sobre las promesas presidenciales que se hicieron durante la campaña electoral. Carla menciona que de los 5 partidos que lideran las encuestas, tienen como objetivo mejorar el acceso al servicio de agua, saneamiento y electricidad, pero no especifican cómo lo van a hacer. Manuel comenta que en el Plan Nacional de Electrificación en Perú tienen por meta la de cubrir al 100% la población para el año 2023, para que todas y todos tengamos electricidad en nuestros hogares. Carla escuchó en una de sus clases donde discutían sobre los derechos de todos que 168,000 peruanos residentes en las zonas rurales del país andino carentes de electricidad tendrán acceso al servicio a partir del año 2021. Serán más de 39,000 viviendas del norte, centro y sur de la nación las que se beneficien de esta nueva inversión de infraestructura. Su compañero Manuel se sorprendió al reconocer que muchos peruanos no cuentan con electricidad en sus domicilios, lo que le llevó a preguntarse: ¿cómo podemos celebrar el Bicentenario si hay tantas personas que no cuentan con los servicios básicos? Carla quiere comprender el significado del Bicentenario y por qué es importante para todos. Ella cree que es un buen momento para pensar sobre cómo estamos en cuanto al acceso al agua potable, saneamiento y electricidad, y cómo este derecho es un desafío vigente y urgente para nuestro país.
Por esa razón, como reto, nos planteamos cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir. Ahora es momento de explorar. Vamos a responder estas 3 preguntas. La primera, ¿qué recursos energéticos tenemos en nuestra comunidad? Segundo, ¿cómo utilizamos los recursos energéticos en nuestra familia? Y tercero, ¿qué acciones debemos realizar para el ahorro de la energía eléctrica? Recuerda que debes dar respuesta a estas preguntas en tu cuaderno de actividades. Ahora te invito a que revises este link en YouTube que lleva por título Pobladores viven en el olvido, no tienen luz y toman agua en pésimo estado. Ahora es momento de revisar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la energía? Se entiende por energía la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Recuerda que dentro de sus propiedades se encuentra la de conservación, es decir, no se crea ni se destruye. También se transforma, se presenta en muchas formas y puede cambiar entre ellas. Se traspasa, puede pasar de un cuerpo a otro y se degrada. Una vez que se utiliza ya no se puede aprovechar. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la energía se mide en joules, pero también se pueden utilizar otras unidades, como por ejemplo, una caloría equivale a 4,19 joules. Un kilovatio por hora equivale a 3.600.000 joules. En cuanto a las fuentes de energía renovables, recuerda que estas son recursos renovables que se pueden restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumido por los seres humanos. Entre ellas encontramos el sol, el viento, el movimiento de los ríos, olas, de las mareas, de los mares y océanos, el calor interno de la tierra y también encontramos a la biomasa. También tenemos otras fuentes de energía que no son renovables. Estas son un recurso natural, pero no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido. Por ejemplo, entre ellas tenemos el petróleo, el gas, el carbón, el uranio y el hidrógeno. Ahora veamos cómo transformamos las fuentes de energía renovables en energía eléctrica. Por ejemplo, la energía solar se obtiene a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol. El calor y la luz del sol se pueden aprovechar por medio de diversos captadores, como células fotovoltaicas. Cuando la energía solar es absorbida, las células fotoeléctricas transforman esas energías en corriente continua, para luego a través del inversor solar transformarse en corriente alterna y así darles uso a nuestros equipos eléctricos que tenemos en nuestro hogar o también en la oficina. Con respecto a la energía eólica, esta es una energía generada por el efecto de las corrientes de aire. La energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suele agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos. Las turbinas eólicas aprovechan el poder del viento y lo utilizan para generar electricidad. El rotor está conectado al eje principal que gira un generador para producir electricidad, que pasa por un transformador para adaptarla al voltaje necesario de la red de distribución
y posteriormente esta energía es enviada a la red eléctrica para su distribución y consumo. Con respecto a la energía de la biomasa, esta es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. Generalmente se obtiene de los residuos de las sustancias que constituyen a los seres vivos, es decir, de las plantas, animales, entre otros, ¿no? Y sus restos y residuos. Para el aprovechamiento de la energía de la biomasa hay instalaciones pequeñas para uso doméstico a las cuales se les llama chimeneas. Las de tamaño mediano se llaman digestores de residuos ganaderos, por ejemplo en las granjas. Y las grandes, que son centrales térmicas que queman residuos agrícolas o forestales para poder obtener electricidad o suministrar calefacción a un distrito, una ciudad o una comunidad. En cuanto a la energía hidráulica, esta se obtiene del agua que está retenida. Por ejemplo, en un embalse, una central hidroeléctrica, por ejemplo, si se provoca un salto en el curso del agua, es posible transformar la energía potencial del agua, situada inicialmente del sistema, en energía eléctrica que se encuentra en la parte final del sistema. Cuando el agua fluye a través de las tuberías que llegan hasta las turbinas, las hace girar. Asimismo, la energía que pone en funcionamiento las turbinas se transmite a un alternador que genera electricidad y por medio de transformadores, sistemas que elevan la tensión a miles de voltios, se transmite la corriente eléctrica por líneas aéreas de alta tensión hasta los centros de consumo. Nuevamente, por medio de los transformadores se disminuye la tensión media y o baja según el uso y se distribuye a través de las líneas aéreas o también puede ser a través de las líneas subterráneas. Como verás, la energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad de producir cambios en los cuerpos. Por ejemplo, los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. El aire tiene energía, pues es capaz de hacer mover las aspas de un molino, un trozo de madera que posee energía. Llegó la hora de responder las interrogantes. Primera pregunta: ¿en qué consiste la transformación de la energía? Segunda pregunta: ¿qué podemos hacer frente al agotamiento de las fuentes no renovables de energía en la comunidad y en nuestro país? Tercera: ¿qué fuentes de energía renovables reconoces en tu comunidad? Cuarta: averigua qué represas hidroeléctricas proveen de energía a tu localidad. Quinto, revisa tu recibo de luz y verifica cuánto es tu consumo mensual en kilovatios por hora y cuánto pagas por cada kilovatio. Y para culminar la actividad, queridos estudiantes, ahora es momento de elaborar un cuadro comparativo de las energías renovables y no renovables, identificando las ventajas y desventajas de cada energía. Luego, recuerda que tenemos que evaluarnos bajo estos dos criterios. Debes indicar si lo lograste o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será, queridos estudiantes, hasta la próxima semana. Nos vemos.